Buenas tardes, queridos amigos de Lora Televisión. Bienvenidos a nuestro programa Personas y Testimonios. Como estamos todavía en plena pandemia, lo seguimos haciendo desde casa. Hoy vamos a tocar un tema importante, que es el tema de la vocación sacerdotal. Y en la segunda parte del programa hablaremos del Corpus Christi, que es una solemnidad próxima a celebrarse en estas fechas. Para ello contamos con nuestro invitado, don Juan García del Rincón Miranda, que es un joven sacerdote de Toledo, que ejerce su ministerio en la parroquia de Santiago el Mayor de esa ciudad. Bienvenido, don Juan. Quisiéramos preguntarle si tiene a bien ayudarnos a conocer un poco algo de su persona, dónde nació, familia, cuáles son sus orígenes, cuál ha sido su educación. Bueno, Pepita, en primer lugar, daros las gracias a vosotros por haberme invitado a compartir este rato con vosotros. Yo soy natural de Yepes, un pueblo que está cerca de Toledo, está más o menos a 30 minutillos, y también está cerca de Madrid. De hecho, estamos a 14 kilómetros más o menos de Aranjuez, que quizás es más conocido. Soy el menor de 3 hermanos y nací en una familia cristiana, aunque puede parecer un tópico, pero es verdad. Yo desde pequeñito pues fui aprendiendo las oraciones, mis padres me llevaban a misa los domingos, etc. Digo que soy el menor de 3 hermanos, el mayor es mi hermano Miguel, que ya tiene 2 hijos, y la mediana, que es Reyes, ya está en el cielo, falleció siendo niña. Y yo soy el pequeño, y además soy el pequeño de todos los primos, tanto por parte de madre como por parte de padre. Y como digo, yo la fe la viví desde que era pequeñito, y de hecho hay una pequeña anécdota que siempre mi madre me la recuerda. Yo cuando era niño, por lo típico con los Playmobil, yo hacía procesiones por los pasillos de mi casa, colocaba pues que si la borriquita, pues la crucifixión, colocaba la última cena también. Es decir, que yo desde pequeñito, desde niño, ya fui respirando en un ambiente que favorecía un poco la llamada del Señor al sacerdocio. Ya que hoy tenemos como tema la vocación sacerdotal, ¿nos podría explicar un poco en qué consiste esa vocación? Pues mira, la vocación se basa ante todo en la llamada del Señor. Hace pocos días celebrábamos la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Y es precioso considerar cómo Jesucristo, que realizó su sacrificio en la cruz, se entregó por amor a nosotros, quiso que los efectos de su entrega, los frutos de esa entrega, perduraran para los hombres y mujeres de todos los tiempos. Y entonces fue cuando, en la última cena, al instituir la Eucaristía, quiso asociar así a los apóstoles y les dijo esas palabras que nosotros hemos escuchado una y mil veces en la misa. Haced esto en conmemoración mía. No recuerdo ahora mismo el pasaje, al final del Evangelio de San Juan, cuando se aparece a sus discípulos, sopla sobre ellos y les dice: recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Y justo al final del Evangelio de San Mateo nos encontramos que Jesús manda a sus discípulos a todas las naciones para bautizar y hacer discípulos en su nombre. Es decir, Jesucristo ha querido asociar así a hombres. En el prefacio de las ordenaciones se dice así: elige a hombres de este pueblo para que continúen su sagrada misión. Y es verdad, elige a hombres normales, hombres corrientes. Yo lo digo mucho, que no somos ni más listos, no somos más guapos, y somos mejores que los demás. Pero el Señor, por pura bondad, por puro amor y por pura misericordia, nos ha elegido a nosotros como instrumentos de su bondad, de su amor y de su misericordia en medio del mundo. Eso es la vocación sacerdotal. La vocación sacerdotal es ser otro Cristo en medio del pueblo cristiano, habiendo sido elegido por Él. Y todo esto parte, evidentemente, de la elección del Señor y de su amor. Sin esa elección y sin ese amor por parte del Señor, no habría sacerdocio, evidentemente. ¿Cómo surgió en usted la vocación sacerdotal y cómo se fue desarrollando? Para responder a esta pregunta puede que quizás me alargue un poco. Yo creo que mi vocación comienza, y a lo mejor me pueden decir que soy un exagerado, desde antes de nacer. Hay una frase en la Escritura
en la que el Señor está dialogando con el profeta Jeremías al comienzo del libro de este profeta y le dice: antes de formarte en el seno de tu madre, te había elegido y te había consagrado como profeta de las naciones. Más o menos es así la cita de la Escritura. Y yo esto lo he visto en mi vida porque, como decía al principio de la entrevista, yo desde siempre he nacido en un ambiente católico, en un ambiente donde era fácil, relativamente, escuchar la llamada del Señor. Recuerdo la frase que me decía un sacerdote cuando me decía: pregúntale al Señor qué es lo que quieres de ti. Y yo decía: ya, yo se lo pregunto, pero es que el Señor no contesta. Y me decía él con una imagen quizás un poco cotidiana: pues quítate el cerumen de los oídos, porque a lo mejor eso es lo que te impide escuchar su voz. Hoy en día estamos rodeados de tantos ruidos que es verdad que a veces es difícil escuchar su llamada. Pues bien, yo desde niño había tenido cierta atracción hacia la iglesia y cierta atracción hacia el Señor. Lo mismo que he contado de los Playmobil, de que hacía procesiones. Es verdad que a mí me encantaba ver las procesiones de mi pueblo, al Cristo, a la Virgen de la Soledad. Y bueno, y además yo también me gustaba mucho ir a misa con mis padres. Y poco a poco, y ahora que he hecho la mirada atrás y veo un poco mi historia a la luz del Señor, veo cómo yo fui dando siempre pasos hacia el Señor, o incluso mejor, el Señor fue dando pasos hacia mí. Justo después de hacer mi primera comunión, un amigo me invitó a ser monaguillo, y entré como monaguillo, porque a mí me llamaba la atención el estar ahí junto al altar, el ayudar al sacerdote en la celebración de la misa. Pero poco a poco yo cambié. No me gustaba tanto el ser monaguillo, sino que ya me fijaba en la figura del sacerdote. Como el sacerdote, pues imponiendo las manos sobre el pan y sobre el vino y diciendo unas palabras, podía consagrar ese pan y vino en el cuerpo y en la sangre del Señor. Como imponiendo las manos, con otras palabras, tenía el poder de perdonar pecados. Y yo quería en parte ser un poco como ese sacerdote, acercarme aún más al Señor y acercarme todavía más hacia la iglesia. Y entonces, siendo monaguillo, comencé a ir a las convivencias de monaguillos que hacían aquí en el seminario de Toledo. Y no solo envidiaba al sacerdote de mi pueblo, sino que ahora también envidiaba a los seminaristas, porque veía que tenían una felicidad tremenda, una alegría impresionante, que a veces a mí me faltaba. Y entonces comencé a preguntarme: ¿y si yo fuese como esos jóvenes? ¿Y si yo fuera como esos adolescentes, esos niños que están en el seminario? Y entonces comencé a sentir un poco esa atracción hacia el seminario. Y fue este sacerdote el que me invitó a preguntar al Señor: pregúntale qué es lo que quiere el Señor de ti. Pregúntale, a lo mejor el Señor quiere que seas sacerdote. Y bueno, es verdad que el Señor pues no se me apareció visiblemente, pero con estos deseos que Él ponía en mi corazón yo veía que el Señor me iba llamando hacia el sacerdocio. Y entonces entré, evidentemente, al seminario. Entré en tercero de la ESO, con 14 años. Y poco a poco fui viendo cómo el Señor colmaba mi corazón con esa alegría que yo había deseado tantas veces. Pero he aquí que el demonio no para quieto, el demonio no para de enredar y no para de tentarnos. Y cuando pasé a bachillerato, el demonio trató como de alejarme un poco de esta misión y de este camino. Y yo veía como mis amigos del pueblo, pues algunos ya tenían sus novias, yo veía también como de alguna manera ellos ya se estaban planteando el futuro, qué carrera hacer o en qué empezar a trabajar. Y claro, yo veía que en mi vida se me estaban cerrando ciertas puertas. Y decía: a lo mejor el Señor me querría como padre de familia, que oye, que es una cosa buenísima y es una cosa súper santa. Pero claro, el Señor no quería eso de mí, el Señor quería que yo fuese sacerdote. Y entonces hice como un salto, ¿no? Como un salto de confianza en el Señor y dije: mira, Señor, tú me has cuidado desde siempre. Yo he visto que tú me has llamado desde siempre, así que yo doy un salto y confío en ti. Y entonces pasé al seminario mayor de mi diócesis aquí en Toledo. Y ahí fue cuando descubrí, leyendo el pasaje de Lucas 5:5, donde se nos relata la pesca milagrosa, descubrí que durante todo este tiempo había basado mucho mi vocación en los pasos que yo iba dando hacia el Señor. Por decirlo así, en mis cualidades, en un poco en mis fuerzas. Pero no me había fijado en que era el Señor el que me había llamado. Esto puede parecer una cosa muy evidente, pero no es nada evidente. Es decir,
La vocación parte del Señor, es un regalo que el Señor nos concede a nosotros y a nosotros nos toca responder. Y entonces, leyendo ese pasaje de la Escritura en el que Pedro había estado toda la noche bregando, intentando pescar y llega sin ningún pez, entonces el Señor le propone, vuelve a remar adentro. Y entonces yo veía cómo el Señor me invitaba a remar adentro y confiar en Él, puesto que la vocación había sido suya. Y entonces respondí y he tomado siempre esa frase como referencia de mi vocación y como referencia de mi sacerdocio. Confiando en tu palabra, echaré las redes. Y esto sería así, grosso modo, un poco el resumen de mi vocación, de cómo sentí yo esta vocación. Evidentemente ha jugado un papel muy importante pues tantos sacerdotes, tantos catequistas, tantos compañeros, tantos hermanos que ahora son sacerdotes, que me he cruzado en mi camino, en mi vida, y que pues poco a poco me fueron haciendo ver también la llamada del Señor. En este tipo de vida, en la vida sacerdotal, ¿qué es lo fundamental, lo más importante según su experiencia? Cuando estábamos en el seminario, uno de los formadores, uno de los superiores de la casa, nos dijo una frase que a mí se me quedó grabada. Y dijo que un sacerdote para ser santo necesita dos cosas. En primer lugar, rezar mucho. Y en segundo lugar, tener amigos sacerdotes. Yo creo que eso es lo fundamental para cualquier sacerdote. En primer lugar, la vida de oración. Mira, si un sacerdote a lo largo de su día no se llena de Dios, podrá a lo mejor en la predicación hablar muy bien, podrá tener habilidades sociales para la gente, pero no llevará al Señor, porque no lleva al Señor en su corazón. Hay un principio filosófico que dice que nadie da lo que no tiene, y creo que eso es fundamental, llenarse del Señor para así evangelizar y llevar al Señor allí donde uno vaya, y no solo mediante las acciones sacramentales, mediante la celebración de la Eucaristía, mediante la confesión, también mediante la predicación, sino también incluso mediante las acciones que vamos desarrollando. Y en segundo lugar, creo que también es fundamental el tema de la amistad sacerdotal. Cuando yo hablo con mis hermanos sacerdotes, especialmente con los que he compartido seminario y con los que me he ordenado, muchas veces el compartir las ilusiones, el compartir los desvelos, incluso las preocupaciones muchas veces de la vida ministerial, te ayuda a también ser santo en tu propio ministerio, también a ilusionarte en tu propio servicio al pueblo de Dios donde el obispo te ha mandado y donde el Señor te ha encomendado una feligresía y unas almas que cuidar. Así que creo que esas dos cosas son esenciales, Pepita. La oración y la amistad con los otros sacerdotes. Muy bien, ¿cómo animaría usted a los jóvenes a descubrir si están llamados a la vocación del sacerdocio? ¿Cómo animarles? Difícil pregunta. Yo sí les diría que le preguntasen al Señor sin miedo, porque el Señor si nos pide algo es para nuestra felicidad, nunca va a ser para nuestro mal, ni para tenernos toda la vida como amargados o como infelices, sino que si el Señor te pide, sé un buen padre de familia, forma una familia y un matrimonio cristiano, pues adelante porque vas a ser feliz y el Señor te va a acompañar y te va a dar su gracia para que tú desempeñes esa misión. Si el Señor te llama a ser misionero, adelante y sé misionero porque vas a ser un gran misionero con la ayuda y con la gracia del Señor. Y si el Señor te llama a ser sacerdote, adelante, no tengas miedo, como decía el Papa San Juan Pablo II, no tengas miedo en abrir las puertas de tu corazón a Cristo. Porque si Cristo te pide algo, va a ser para tu felicidad y para tu mayor gozo y para que tú seas santo. Nunca va a ser ni para tu mal, ni para tu tristeza, ni para que tú estés, como digo, amargado durante toda tu vida. Y sobre todo una cosa, que no temas. Es verdad que cuando el Señor nos propone una vocación concreta, nos da miedo porque en definitiva es abandonar nuestros planes y ponernos en manos de otra persona, en manos del Señor. Pero el Señor nos invita a vivir una gran aventura con Él. Pero lo importante es esto, que siempre es con Él y junto a Él. Y si estamos con Él, no tenemos que tener miedo a nada ni a nadie. ¿Dónde ha prestado usted y presta servicio como sacerdote? Bueno, el 7 de julio de ya hace casi un año fui ordenado sacerdote y a las pocas semanas fuimos convocados todos los que salíamos del seminario, todos los sacerdotes y también los diáconos que se iban a ordenar más tarde
a causa de la edad, porque todavía no tenían cumplidos los 24 años y se ordenaban en diciembre. En esa reunión ya nos dieron nuestro primer y único destino hasta la fecha. Y bueno, yo estoy destinado en la parroquia de Santiago el Mayor, aquí en la ciudad de Toledo. Es una parroquia que está en el comienzo de lo que es el casco, está justo nada más pasar la puerta de bisagra, la entrada de bisagra, a mano derecha. Además de ser, bueno, soy vicario parroquial, estoy con otro sacerdote que es el párroco, y bueno, además de ser vicario parroquial, también tengo el nombramiento de capellán del Colegio San Juan Bautista en el Hospital Tavera, que lo llevan y bueno, son las que trabajan allí, las hijas de la caridad. Además de eso, soy también, bueno, colaboro en la pastoral del Colegio Santiago el Mayor, que es un colegio diocesano que está asociado a la parroquia. Y bueno, por decir alguna palabra de la parroquia y del destino en el cual estoy ahora. Es verdad que cuando me dieron el destino me asusté un poco porque, claro, son dos colegios, es una parroquia bastante viva, hay muchas familias, hay muchos matrimonios, aquí están presentes, que por el sur, por Andalucía, también están muy presentes los equipos de Nuestra Señora. Y bueno, también está presente el camino neocatecumenal. Hemos comenzó el anterior vicario a mí, junto con el párroco y junto con varios matrimonios, lo que es la pastoral de padrinos, que la llevan desde el camino neocatecumenal con adolescentes. Y claro, yo cuando llegué a la parroquia me asusté un poco porque son como muchas cosas, nada más salir del seminario. Pero es verdad que gracias a Dios soy muy feliz y la gente ha sido súper acogedora desde que llegué y súper comprensiva. Y bueno, pues ahora me hallo aquí aprendiendo a ser sacerdote y también aprendiendo a amar a la gente y a entregarme a la gente, porque el sacerdote está puesto sobre todo para llevar el amor de Dios a aquellos que Dios le ha confiado. Y bueno, y aprendiendo sobre todo de mi párroco y aprendiendo también de la gente, que también tiene mucho que enseñarnos. Y bueno, aquí estoy aprendiendo y también los 2 primeros años que salimos del seminario, también por destacarlo un poco, tenemos la obligación de completar los estudios haciendo el máster. Nosotros cuando salimos hemos hecho lo que se llama el ciclo institucional, pero nos faltaría el máster, que lo hacemos de lunes a miércoles los sacerdotes recién salidos del seminario. Y además, algunas semanas tenemos el convictorio, que suena así como una palabra un poco rara, lo del convictorio. Y es simplemente que convivimos juntos los sacerdotes de los 2 primeros años, que también es un momento de compartir, es un momento precioso, porque es verdad que en la parroquia, que a lo mejor vamos muy deprisa, haciendo cosas, intentando llegar a todos los sitios, pues son como 3 días de parón para rezar, para descansar y también para compartir entre nosotros, y también pues es un regalo el vivir con otros hermanos sacerdotes durante esos 3 días. Así que bueno, esta es mi situación actualmente, mi destino y así es como lo estoy viviendo un poco este primer destino, aprendiendo, viviendo con sencillez y también viviendo con alegría mi entrega en mi primer destino, que todos los sacerdotes decimos que es como el primer amor, siempre el primer destino es como muy marcado en el corazón de un sacerdote.
Para hablar de lo que es bueno, pues esta institución del Corpus Christi, de la fiesta que vamos a celebrar, quisiera remontarme un poco al contexto previo. Estamos en plena Edad Media y muchos teólogos y muchos autores comienzan a escribir tratados acerca de la cristología, es decir, la consideración de Jesucristo como hombre y como Dios, también sobre la Trinidad, Dios uno y trino, como no, acerca de la moral cristiana y también sobre los sacramentos. Pero especialmente comienzan a escribirse ríos y ríos de tinta sobre la consideración de la Eucaristía, del misterio de la Eucaristía. En concreto hay dos autores que empiezan a hacer aguas y esto en parte se difunde. Uno de estos autores dice algo así como que, bueno, no es que Cristo esté presente en la Eucaristía, sino que es como un signo o como un símbolo de la presencia de Cristo, pero no está presente verdaderamente. Nosotros, en cambio, decimos que no, que Cristo está presente verdadera, real y sustancialmente en la Eucaristía. Otro autor empieza a decir y empieza a afirmar que, bueno, que Cristo está presente en la Eucaristía, pero está mezclado con el pan y con el vino. Nosotros no, nosotros decimos que es verdad que la apariencia es de pan y es de vino, pero Cristo, bajo esa apariencia, está verdaderamente presente. Bien, fuera de todas estas disquisiciones y fuera de todas estas reflexiones teológicas, ¿qué es lo importante? Que cuando se están dando todos estos errores, hay teólogos que comienzan a hacer aguas, se están dando conjuntamente milagros eucarísticos por toda la Europa cristiana. Tenemos, por ejemplo, el milagro del anciano, el milagro de Bolsena. Y yo quisiera hacer referencia, si me lo permitís, al milagro de Zimbaya, que es un milagro al que pues, yo le tengo especial consideración y ahora veréis por qué. En el pueblecito de Zimbaya, que es un pueblo que está situado en la diócesis de Tarazona, un sacerdote a la hora de consagrar el pan y el vino, el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre del Señor, al elevar la hostia consagrada, duda de que Cristo esté presente. Y entonces la forma comienza a brotar de la forma, gotas de sangre que manchan todo el corporal. Este sacerdote era llamado Monsén Tomás y bueno, este milagro pues llega a oídos del arzobispo, etc. El que sucede a ese arzobispo posteriormente es Fray Diego de Yepes, natural de mi pueblo. Y entonces a este arzobispo le regalan un pedacito de ese corporal. Y bueno, Fray Diego de Yepes lo dona a su pueblo natal. Y bueno, es conservado actualmente en una de las capillas de mi pueblo, la Capilla del Cristo. Bien, bueno, fuera de este milagro, ¿no? Si os metéis en internet, pues hay miles de vídeos, miles de descripciones, catequesis sobre estos milagros eucarísticos. Pero como digo, es curioso que justo cuando está el peligro de desvalorizar la Eucaristía, se están dando todos estos milagros eucarísticos. Y ahora hago referencia a dos posturas, a dos gestos de adoración que se empiezan a difundir en este momento. Dos gestos a los cuales nosotros estamos acostumbrados. Uno de ellos es la genuflexión. Nosotros entramos en una iglesia hoy en día y enseguida nuestra mirada se va a la vela del Santísimo. ¿Dónde está la vela del Sagrario para hacer la genuflexión? Y en la consagración nosotros estamos acostumbrados a que el sacerdote, cuando pronuncia las palabras de la consagración, inmediatamente después eleva la patena, eleva el cuerpo de Cristo y después eleva el cáliz que contiene la sangre del Señor. Nosotros estamos acostumbrados, pero es justo en este momento cuando se difunden estas posturas y estos gestos de adoración. Incluso es cuando cobra más importancia el sagrario dentro de la misma arquitectura y dentro de del mismo arte cristiano. Bien. Dentro de todo este contexto, como digo, se genera y se instituye la fiesta del Corpus Christi. Ahora nos trasladamos desde Zimbaya y desde el convento de Cluny, que es donde se forjan estas tres posturas, estos gestos de adoración, nos trasladamos ahora a la ciudad de Lieja, en la actual Bélgica. Ahí una monja agustina tiene una visión una noche al contemplar la luna. Ella ve que al contemplar la luna hay una cara de la luna que se ve perfectamente y hay otra cara de la luna que está oscurecida. Y entonces ella dice, pues es lo que sucede ahora en la iglesia, que es verdad que se está cuidando más la Eucaristía, pero todavía falta, ¿no? Y a la ciudad de Lieja se instituye una procesión con el Santísimo.
Y entonces el Papa Urbano IV, que conocía de primera mano esta visión de esta monja agustina, que también conoció el milagro de Bolsena, instituye la fiesta del Corpus Christi con la consiguiente procesión. Porque nosotros pensamos en el Corpus Christi, cualquier persona del mundo piensa inmediatamente en la procesión del Corpus. Y entonces se comienza a difundir por toda Europa esta fiesta y, como digo, el Papa Urbano IV la instituye formalmente. En la ciudad de Toledo, esta fiesta llega en concreto en torno al año 1333, dicen los historiadores, porque es cuando aparece reflejado en unos folios el oficio, que llega el oficio del Corpus Christi a la ciudad. Y bueno, se fomenta mucho la devoción. De hecho, el gremio de los tejedores de Toledo ponen distintos decorados a lo largo de todo el recorrido de la procesión. Y posteriormente, pues lo más famoso, lo más significativo es la custodia de Arfe de Toledo, que fue encargada por el obispo Cisneros y fue fabricada, como digo, por Enrique de Arfe, que en un principio iba plateada, pero un arzobispo posterior mandó que la adoraran y que la conservamos actualmente. Es verdad que se ha fomentado un montón la piedad eucarística durante los siglos venideros y quizás pues esta fiesta que vamos a celebrar, pues tomando todo este significado, todo este origen y toda esta explicación nos tiene que hacer y nos tiene que motivarnos a fomentar la devoción también en nuestras almas y sobre todo también a visitar el sagrario, a disponernos adecuadamente para comulgar. Y simplemente quisiera concluir con una reflexión a la luz de un pasaje de la Escritura, si me lo permitís, que es el discurso del pan de vida contenido en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6. Del Evangelio según San Juan. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Disputaban los judíos entre sí. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre, así del mismo modo, el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Hay una frase en el refranero popular que dice: de lo que se come se cría. Y bueno, es verdad que dentro de la cotidianidad de este dicho, pues esto nos enseña una cosa muy importante y es lo que el Señor nos ha dicho en el Evangelio, que necesitamos ser alimentados por el cuerpo y la sangre del Señor. De hecho, un gran santo, uno de los primeros santos de la Iglesia, San Ignacio de Antioquía, decía que necesitamos ser eucaristizados. Es decir, que no es que nosotros asimilemos el cuerpo y la sangre del Señor, sino que nosotros somos asimilados por Jesucristo cuando lo comulgamos en su cuerpo y en su sangre. Y sobre todo que nos demos cuenta de una cosa, que necesitamos de este alimento para vivir la vida cristiana y que necesitamos de este alimento para vivir la vida divina. Jesucristo no ha venido solo al mundo a decirnos palabras bonitas, palabras que podamos reflejar en unos escritos, en los evangelios, sino que Jesucristo ha venido al mundo para hacernos partícipes de la vida de Dios. Y esto es precioso porque es considerar que a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades, Jesucristo ha querido hacernos partícipes de su naturaleza divina. El Hijo del Hombre ha bajado del cielo para que nosotros subamos con Él al cielo y sobre todo con este alimento que es alimento de eternidad. Hace unos días asistí a la bendición de la casa de unos novios amigos míos, a los que mando un saludo en este vídeo. Y bueno, era curioso, ¿no?, como ellos se ilusionaban mucho con la construcción de su casa y la bendición de su casa. Y bueno, es que es verdad que hay que ilusionarse con estas cosas. Y de la misma manera que ellos se ilusionaban con la casa, pues nosotros también tenemos que ilusionarnos con nuestra casa del cielo, que es la casa y la morada que tendremos por toda la eternidad.
pues cuando recibimos el cuerpo del Señor precisamente preparamos esa morada eterna. Es verdad que tenemos que comer diariamente, pues que si lentejas, pan, pues lo que cada uno se vaya cocinando diariamente. Pero también tenemos que alimentarnos con este cuerpo, con esta sangre, porque son los que verdaderamente nos mantienen en pie y son los que verdaderamente alimentan el espíritu. El alimento material alimenta pues, nuestras fuerzas físicas para poder desarrollar trabajos, para hacer que nuestra mente pueda funcionar. Pero lo que hace que el alma se alimente, lo que hace que el alma quede saciada de verdad, y acordaros de todo lo que os he dicho a lo largo de la entrevista, de la búsqueda de la felicidad, de la búsqueda de la alegría verdaderas, pues precisamente lo que hace que nuestra alma quede alimentada es el cuerpo y es la sangre del Señor. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron, pero el que coma esta carne, el que coma esta sangre, tendrá vida eterna. Esta es la promesa que nos hace el Señor y bueno, era lo que quería compartir un poco con cada uno de vosotros mediante esta entrevista. Así que nada, daros muchas gracias a ti, Pepita, daros las gracias, bueno, a la persona que nos ha puesto en contacto y bueno, que todas las personas que veáis esta entrevista, que recéis por mí, que recéis para que yo también considere este gran misterio que es la Eucaristía y que ha sido confiada a mis pobres manos, para que siempre lo valore y que siempre dignifique este misterio y este sacramento que es confiado a las manos de pobres hombres que somos los sacerdotes y que somos los instrumentos del Señor. Bueno, pues muchísimas gracias. Encantada de haberle tenido a usted con nosotros. Lo cierto es que ha sido muy interesante su intervención y bueno, es la primera vez que nos vemos y que nos conocemos algo. Esperemos que en un futuro pues tengamos la suerte de conocerle un poquito mejor y tenerle más cerca. Ya sabe usted que aquí en Lora del Río tiene usted su casa para cuando usted guste venir. Muchísimas gracias por todo. Les animo a ustedes a que veamos ahora un pequeño reportaje, unas fotografías preciosas de la celebración del Corpus en Toledo. Muchísimas gracias por estar con nosotros y les esperamos la próxima semana. Hasta luego. Que lo pasen bien.